Voy a hacer un repaso de la ontología modal, los diferentes modos de decir la realidad o decir el ser según Aristóteles. Tenemos que decimos el ser cuando decimos la realidad de algo y decimos la verdad de ese algo. Y cuando decimos el no ser, decimos la falsedad de ese algo. También decimos con el verbo ser los atributos de un ente. Decimos el que es, decimos su cualidad, su cantidad, dónde, cuándo, con lo cual decimos ser de diferentes maneras. El qué es, la cualidad, la cantidad, el dónde y el cuándo lo llamará Aristóteles categorías, imputaciones, lo que se dice de un ente. Y eso son las famosas categorías. Hay una categoría principal que será el qué es, y esa será la usía. Y las otras, la cualidad, la cantidad, el dónde, el cuándo, las diferentes categorías o las atribuciones que decimos al ente, los llamará accidentes. Por ejemplo, decir que Corisco es un hombre músico, estamos diciendo el qué es, que es hombre, y eso es lo que le da su ser, su necesidad. Pero al decir que es músico estamos haciendo otra atribución, una cualidad de Corisco, y es que Corisco es músico, pero Corisco podía haber sido músico o hacerse músico o podía haberse hecho filósofo, por ejemplo. Entonces hay unos atributos, unas realidades de Corisco que son lo que le hace ser necesario, que es ser hombre, y otros atributos que serán lo que en la terminología posterior se llamaban accidentes. Así que otra manera de decir el ser es el ser necesario y el ser accidental. El ser necesario es aquello que no es posible que sea de otro modo. Se dieron cuenta que en la realidad, Aristóteles se dio cuenta que en la realidad había un ser necesario, el que no podía ser de otro modo. Y ese ser que no puede ser de otro modo son los arjai, las explicaciones últimas. Y es lo que se puede hacer últimas o primeras. Y eso es lo que se llaman los arjai o principios primeros. También de la realidad vemos que no siempre hay realidades que no son siempre ni la mayoría de las veces, y eso son los accidentes, o simbebecos. Decía Aristóteles que los sofistas en sus argumentaciones utilizan lo que no es siempre ni la mayoría de las veces como necesario. Y eso es lo que confundía en los debates dialécticos en la polis sobre la realidad física, y conocer la realidad física era algo primordial para tener el mando en la polis, para gobernar, porque los antiguos legisladores tenían un conocimiento de la fisis y por eso tenían el argón en su mano, tenían el cetro, tenían la unidad, y por eso el logos y el mando era algo que estaban en la misma persona y eran los sabios. Pero eso se perdió en Grecia y ya pasó a la democracia y a la sofística. Y esa sofística, lo que querrá Aristóteles es desterrar tanto la sofística como la dialéctica platónica, porque tratan los accidentes como necesidades de la fisis. Y ese es el debate que está manteniendo Aristóteles tanto con los sofistas como con los dialécticos.